¿Qué tal a todos? Los saludo con el gusto de siempre desde el Centro de los Brujos. Y hoy vamos a hablar acerca de un libro. Quiero que me acompañen en la lectura de un libro que encontré estudiando y buscando libros de grimorios, hechicería, brujería. Y me encontré con un libro muy interesante. El libro se llama El Libro Negro Místico, el lenguaje de los magos antiguos y de hoy. Yo estaba disfrutando mucho esta lectura, pero no me quise ver egoísta y la quiero compartir con todos ustedes. El autor dice que es el aquelarre místico y en todo dice que todos los temas, libros, todas las imágenes, todo lo que está aquí lo dice, y dice que esto se escribió no hay, fuentes, simplemente ellos se manejan como la propia fuente. Vamos a empezar. Lo interesante de este libro es que te manejan los diferentes tipos de hechicería, magia, brujería, que es un hechicero, que es un mago, que es un brujo. Y vamos a iniciar con esto. Yo paré la lectura, pero ya iba un poquito avanzado. No es un libro muy grande, debe tener unas 120 páginas, pero vamos a iniciar. Hechicería. El hechizo conjuro es un acto mágico que pretende producir efectos sobre la realidad mediante procedimientos sobrenaturales de carácter litúrgico o ritual. En pocas palabras, aquí nos quieren decir que un conjuro es aquella energía que se puede, valga la redundancia, conjurar por aquel experto, por aquel hechicero, por aquel conjurador, con procedimientos mágicos que son de carácter litúrgico. Eso quiere decir que están en algún libro, que alguien pasó este conocimiento, que se tiene que hacer un ritual para poder inferir en lo que es la realidad. Continúa diciendo que cuando el objetivo del hechizo es adivinar el futuro, se denomina sortilegio. Y cuando busca someter la voluntad de otra persona o objeto, encantamiento. Aquí se dividen en dos, por lo que estoy viendo en la hechicería. El sortilegio es aquel como mancia, puede ser una lectura de tarot, por ejemplo, en donde se pretenda ver lo que es ese futuro. Pero cuando ya se quiere someter la voluntad, estamos hablando de artes negras, ya aquí le denominan encantamiento. En este punto aprovecho también para comentar, y lo voy a estar haciendo en todos los programas, para recomendarles que el 21 de marzo empiezan todo lo que son los registros para Palomayombe. Entonces yo espero que tú llames para que te podamos tener en cuenta, saques tu cita y realices tu registro. Pero continuaré. Es componente sustancial de muchas religiones paganas. Las religiones paganas son todas aquellas religiones que no eran las católicas. Hablamos de los celtas, hablamos de los druidas, de las religiones chamánicas. Y dice que también forma parte de algunas religiones monoteístas, mientras que otras, como el cristianismo, prohíben explícitamente su práctica. Hay que entender esto. Si bien se prohíbe estas prácticas en el catolicismo, esto estamos hablando del Antiguo Testamento, pero también es verdad que encontramos muchas partes en donde se hacen hechizos. Y queda muy en tela de juicio lo que es el Nuevo Testamento, y disculpen los cristianos, debido a que todos los datos afirman que Cristo como tal no existió. Es un invento que se hace en el año 303, precisamente cuando estaba Constantino, y de alguna manera se hace para poder obtener un poder, del cual estoy yo leyendo investigaciones, y en su momento yo se las diré. No es que yo dude de la existencia del Cristo cósmico, de la energía crística, pero sin dudo de todo lo que cuentan, y que les adelanto un poquito. Esto se hace para unificar un poder, para seguir teniendo el control del gobierno, en ese momento de los romanos. E incluso, si se dan cuenta, los apóstoles son 12, de los cuales salen precisamente de las conjunciones astrológicas, y toman el arquetipo de otros emperadores y los mezclan. Mezclan también, obviamente, lo que son lugares reales, acontecimientos que sí realmente pasaron, y ponen la figura de un Cristo. Pero esto fue totalmente hecho artificialmente para obtener un poder ideológico, un poder religioso, y entonces preservar el poder, como lo vemos en la religión católica. Dice, el hechizo procede de las creencias mágicas del Neolítico. Estamos hablando de
muchísimos años atrás, y viene practicándose desde entonces, a veces de manera abierta y otras clandestina. Era común en sociedades paganas, constituyéndose en actos oficiales de masas promovidas por las autoridades, una actividad que está bien documentada en numerosas fuentes históricas. Incluso sobreviven algunas zonas, como las religiones budista o chamánica originarias. El hechizo ha sido comúnmente perseguido bajo la acusación de brujería, sobre todo en las naciones que tenían al cristianismo por religión de Estado. Hoy en día su práctica se considera jurídicamente bajo el amparo de la libertad de creencia, protegida como derecho fundamental por la mayor parte de las legislaciones democráticas. Si bien ello no impide que se persigan las estafas de importancia cometidas por supuestos brujos, entre comillas, o brujas, entre comillas, basándose en la credulidad o deseo de creer de muchas personas. Nos viene aquí una clasificación de la hechicería de esta forma, que vamos a ver, ahorita las menciono nada más. Hechicería mortuoria, hechicería funeraria, hechicería de brujos o brujas, hechicería de magos o magas, hechicería de hechiceros o hechiceras, hechicería de la diosa. ¿Qué es la hechicería mortuoria según este libro? Los antiguos brujos utilizaban esta clase de hechicería para enterrar a sus muertos y para que sus almas descansaran en paz y que los muertos no las molestaran nunca en sus vidas. La hechicería mortuoria se caracteriza por ser muy potente y muchas veces casi no se puede controlar. La creencia de la hechicería la hace demasiado difícil de controlar, y por eso es que no es recomendable ser demasiado ansioso por hacer hechicería, pues sería poco fatal. La hechicería mortuoria se ha caracterizado por mantener controlado a los demonios, espíritus y fantasmas. No se ha visto un caso de hechicería que haya fallado por un momento. Aquí, si se dan cuenta, nos habla un poquito de las prácticas chamánicas. Incluso podríamos estar hablando de lo que es, toca un poco lo que es Palo Mayombe, ya que nos dice que es un tipo de energía que es por medio de los muertos, para que estos puedan ayudar en todo lo que el hechicero los está buscando. Entonces los paleros también los convierten en hechiceros. También nos dice que es muy potente y que es demasiado difícil de controlar. Y por eso yo también digo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo a la gente que anda haciendo estafas o que se anda metiendo en esto y que quiere ser los grandes tatas, los grandes paleros, pero no tienen realmente esa fuerza, ese poder, esos conocimientos, y entonces arrastran su vida a un caos tremendo, pero también a las de las demás personas, ya que muchas veces hay gente que me llega con sus cazuelas y efectivamente tienen el enfumbe, tienen el hueso, pero ese hueso, al estar configurado en un fundamento que está mal, simplemente comienza a destruir a la persona. Es por eso que si tú has padecido de esto, sí te recomiendo que llames, porque puedes tener un grave problema. Y dice que la hechicería mortuoria no es un juguete, pues solo se debe ser utilizada en un caso de necesidad. Es lo que siempre digo, Palo Mayombe no está para cumplir caprichos, ¿ok? También nos dice que nunca se debe hacer hechicería con malos pensamientos, pues debe de estar relajado para cuando tenga que entrar en trance no posean malos momentos que la magia le haga como efecto secundario. Aquí, si se dan cuenta, podemos dividir esto. Cuando tú estás en el Palo Mayombe y estás en una casa de verdad, tú tienes una certeza, tienes realmente algo que te protege, que es que el tata, si es experto, va a poder atraer ese espíritu con un fin que va a ser el de tu beneficio. Sin embargo, también puede existir, no solamente en el Palo Mayombe, otro tipo de mancias, de magias, que pueden utilizar estos muertos. La diferencia es que, si bien lo pueden hacer, no se sabe realmente la magnitud, no se sabe realmente la inclinación de esos muertos, no se sabe a dónde están alineados, y entonces podrían hacer rituales de invocaciones en donde podrían ser totalmente contraproducentes. Ok, vamos a continuar con esto. Nos dice en pocas palabras que nunca se deben de evocar espíritus demoníacos cuando se hacen este tipo de hechizos. También nunca se deben de utilizar insultos verbales, palabras como groserías. Y esto es verdad. Yo he visto muchísima gente que
está en Palomayombe y arrea como si fuera un caballo su prenda. Le echa cosas que no le agradan, lo insulta, le da machetazos, le prende fula dentro de lo que es el propio fundamento. Y esto está mal, ya hemos visto que esto no es así. Nosotros tenemos que tener una relación con los espíritus de amor, de paz. Ellos están para ayudarnos, no para cumplir los caprichos. El verdadero milagro no es que los espíritus hagan lo que nosotros queremos, sino es que nosotros hagamos lo que ellos nos piden, ya que ellos quieren nuestro bien. Dice que en ningún momento se deben de mencionar a los demonios, a los espíritus negativos, para que entonces no venga el mal. También nos dice que no debemos nunca desafiarlos. La hechicería funeraria. La hechicería funeraria se utiliza para los rituales funerarios, para que los muertos nunca puedan volver al mundo humano. Pues abre la puerta por la que pasarán, pero al momento en el que el espíritu entra al otro mundo, la puerta se cierra, para que nunca pueda volver a entrar, y la puerta se cierra con una cerradura espiritual muy potente e irrompible. Esto más que nada es lo que nosotros le llamamos los paraldos en la santería, las extracciones de muerto. Y aquí van a tener dos puntos muy interesantes y muy diferentes. Si bien en toda la magia tradicional o ritos paganos se pueden hacer muchos rituales, un ejemplo muy tranquilo que se puede hacer, y esto, no es revelar ningún secreto porque no tiene que ver con santería Palomayombe, es simplemente cuando veas en tu casa que hay alguna energía que no te deje en paz, o que tú te des cuenta que hay algún familiar que no puede descansar. Puedes utilizar una bandeja, una cubeta con agua de lo que es colonia de naranja, preferentemente la que se usa en el espiritualismo. También puedes echarle 9 crisantemos, vas a poner una vela blanca y vas a echar toda esa agua por la casa, y vas a dejar esas durante 9 días velando todo eso, pidiendo por el alma de aquel espíritu que está encadenado. Muchas veces los espíritus que están en las casas, los espíritus que nos afectan, que nos dañan, son obligados, y basta con ponerles a veces comida, por ponerles esto que te estoy diciendo de los crisantemos, una vela para darles luz, para que entonces ellos puedan entrar en eso. Pero a lo que iba, el paraldo de la santería es un ritual muy fuerte, muy potente, que solamente babalaos o santeros expertos pueden realizar. Telas, gallinas, pólvora, para poder regresar a ese espiritual Ara Orun, un santero, un babalao. En el momento de hacer el paraldo, van a regresar ese espíritu de donde es. Por muy malo que sea ese espíritu, por muchas atrocidades que ha hecho, viene de Dios. Y entonces en un paraldo lo que se hace es regresar a ese espíritu. Un palero, en cambio, tiene muchas otras formas. Un palero, por ejemplo, en la extracción del espíritu, lo puede encerrar para ponerlo a trabajar. Depende del palero, para bien o para mal. Puede también encerrarlo y posteriormente lo puede aventar a sus enemigos. Puede meterlo a la prenda. Puede incluso trabajarlo y hacer alguna especie de pacto con él. ¿Sabes qué? Ya te atrapé, te voy a dar esa luz, pero tú ayúdame en estas funciones, y en el momento que tú ya obtengas esa energía o ese poder necesario, entonces tú te vas a liberar. También se puede atrapar por medio de los símbolos, de los talismanes, en vasijitas que son de barro preferentemente, y se utilizan ciertos símbolos, ciertos talismanes. Pero eso también lo tiene que hacer un bro experto y personas que ya tengan ciertas iniciaciones. No es juego. Y la verdad es que, en experiencia propia yo he tenido, desde que inicié, varios, como vamos a poner, exorcismos, porque es prácticamente un paraldo, una extracción es un exorcismo. Y cuando yo inicié, sí era muy complejo porque no tenía tantas herramientas. Me basaba yo mucho en lo que era lo que son las conjuraciones bíblicas, exorcismos, y fue complicado. Ya actualmente ya es mucho más fácil, ya con la prenda, estando rayado, y como saben, una persona que está rayado camina entre los vivos y los muertos, entonces ya es mucho más fácil, pero para esto se tiene que tener una experiencia. Porque si tú haces mala extracción y ese espíritu no lo logras atrapar, entonces va a estar súper enojado
y puede tomar a cualquier persona que está ahí o puede estar vagando y puede hacerte mucho daño. Hay que tener mucho cuidado. Estoy haciendo unas investigaciones aquí, punto y aparte. Les voy a comentar esto rápido. Ayer yo estaba con mi esposa precisamente y de pronto el perro empezó a ladrar muy extraño en el patio. Bueno, hacia el patio. Fuimos nosotros a ver qué había. Yo tengo una carpa en donde también se ha habilitado como lugar de registros y de pronto se empezó a mover una cuerda que estaba ahí. Lo extraño es que los árboles y las ramas que están en el patio no presentaban ningún movimiento. Entonces a mí se me ocurrió empezar a medir con una aplicación lo que eran los niveles de radiación. Y a mí me dio mucha curiosidad porque en primer lugar la aplicación servía, ya que cuando le acercaba yo a aparatos eléctricos sí marcaba un aumento de vibraciones. Y lo más extraño fue que cuando yo me acerqué a ese lugar en donde estaba esas cuerdas que estaban moviendo, sí aumentó esa vibración. A mí me sorprendió mucho porque era como algo tangible. Lo estaba yo ahí, sí, igual no viendo, digamos, ese espíritu, sí la manifestación. Posteriormente puse una cámara infrarroja, no alcancé, yo no se captó nada, sino claro que hubiera puesto las fotos. Pero lo más extraño fue que yo puse una vela, puse una firma de protección, la activé y de forma extraña, inusitada, empezó a bajar esa vibración hasta normalizarse, lo cual a mí me impresionó en demasía. ¿Eso qué quiere decir? Estas son investigaciones que voy a empezar apenas, porque bueno, se los comento porque eso apenas fue ayer, en donde me doy cuenta que la energía con la que vienen las personas es una energía totalmente que está, digamos, en una vibración alta, pero esa vibración es negativa. Y lo que se hace cuando se hacen los rituales o las firmas, como yo lo comprobé ayer, poner las velas, hacer los conjuros que yo realicé ayer, es equilibrar esa energía. Entonces es igual cuando se te pasa un animal, un gallo y tú vienes con brujería. Es como si tu energía tuviera picos, digamos, que no deberían de estar. Y eso es lo que realmente afecta tu campo astral, tu campo energético, tu campo de tu aura. Y es la que te hace acercarte cosas que son negativas. Y entonces vienen problemas de salud, problemas con la pareja, problemas económicos, porque altera ese campo, eso lo modifica. Y cuando se hace un ritual, cuando se hace un paraldo, cuando se hace una limpia, se normalizan esos campos. Esto la verdad es muy interesante y espero yo darme ese tiempo para poder yo seguir haciendo esos estudios y conforme yo vaya avanzando, se los haré saber. Ahora también nos dice hechicería de brujos. La hechicería de brujos es la más exacta y casi no contiene mucho error, en común con otros tipos de hechicería, ya que los hechiceros se dedican a la hechicería son los que más saben de ella y que mejor saben interpretar. Los hechiceros no son buenos maestros. Ya la hechicería es un poco compleja. Ellos no poseen la paciencia suficiente para poder explicarla y enseñarla. Se recomienda que, bueno, se busquen otras fuentes. Aquí es muy importante porque en realidad sí hay mucha razón en lo que dice. Pero también hay que notar lo siguiente. El hechicero también es una persona que realiza actos de magia o hechicería para dominar a voluntad de las personas o modificar los acontecimientos, especialmente si provoca una influencia dañina o maleficia sobre la persona o sobre su destino. Nos dice que son personas que en algunas culturas hacen predicciones, invocan a los espíritus y ejercen prácticas curativas utilizando poderes ocultos y productos naturales. También suelen aconsejar y orientar. Esto ya sería el brujo experto, el tata experto. El hechicero también es como complicado que puede enseñar porque prácticamente o no tiene la forma o no tiene el carácter, porque puede haber empezado como mago, puede haber empezado como iniciado, como místico, pero posteriormente cuando se convierte en hechicero ya prácticamente es muy complicado enseñar. Hay mucha gente que ha pedido también enseñanzas, pero también es complicado y también es muy complejo. La hechicería, para empezar, no es solamente, no es una materia como tal. Es un conjunto de muchísimas materias que se tienen que estudiar. Todo lo que se puede estudiar es importante para ser un hechicero, ya que el hechicero aquí, como vemos, es como el doctor, el que sabe. Hay que practicar y estudiar sobre los temas de Ifá, la santería,
hay que practicar lo que es el palo mayombe, ir con el padrino, ir con el tata, el babalao. Hay que también practicar sobre los grimorios, sobre los talismanes, sobre la numerología, sobre la colorología, sobre las plantas, sobre las hierbas, sobre los movimientos de energía, sobre los ensueños, sobre las meditaciones. Entonces, imagínate, símbolos, tarot, y te repito, imagínate, ¿cómo vas a aprender esto? Es complicado. Sí se puede con voluntad, pero también hay que tener una gran voluntad y también hay que ser muy autodidactas. Yo muchas veces cuando yo estudiaba todo esto, dependiendo de mis maestros, ya sean masones, ya sean gnósticos, hechiceros, brujos, magos, yo siempre llegaba con información, yo hacía mi tarea. Y entonces yo llegaba y preguntaba solamente sobre las dudas, pero yo hacía esa investigación. También nos dice que la hechicería de los magos. La hechicería de los magos es casi un desastre, ya que ellos no poseen mucho conocimiento sobre ella, no la saben utilizar. Y al no saberla utilizar, la es todo un desastre de pura hechicería, y no sorprende que los magos trabajen en las calles haciendo trucos de magia baratos. Se considera que la hechicería para los magos es una pérdida de tiempo y que la magia es dominante. La hechicería de magos se produjo mediante la magia que ellos hacían durante el siglo VI, cuando las brujas todavía eran quemadas y los duendes y hadas rondaban por el planeta, libres de todo mal. En esta época la hechicería era utilizada solo por los hechiceros y nadie más la utilizaba. El que utilizaba su magia más potente fue Merlín, que vivió en esta época como dicha leyenda, ayudando al rey Arturo con sus batallas y guerras durante el siglo VI. Aquí se nos damos cuenta y hay que ser muy objetivos también. El mundo de la magia, el mundo de la brujería, se presta bastante para también caer en fábulas, para caer también en cuestiones que son no reales. Es muy bonito y a mucha gente le agrada o le gustaría realmente el querer saber, el querer vivir una historia mágica, el tener esos poderes. Pero vamos a empezar. Para empezar, la historia de lo que es Merlín, pues no existe como tal. Es un arquetipo de un mago. La historia del rey Arturo y Merlín va a remontarse a la creación y la unificación de lo que es actualmente el Reino Unido. Es un arquetipo de algún sabio, de algún chamán, quizás un conjunto de ideas druídicas, de una doctrina druídica. Es como un Don Juan, digamos, pero allá en Reino Unido. Ahí nos dice, esto yo lo voy a sacar de otra fuente para poder darle un poquito más de interés. También hay que entender esto. Vamos a ver. Y me regreso un poquito y ahorita le doy la fuente. Aquí nos hablan de hadas, nos hablan de duendes. Si bien hay que empezar a ver que no por el hecho que no creamos en ellos o en algo o no lo hayamos visto, no quiere decir que no exista. Yo les voy a comentar esta parte en donde, y voy a aclarar mis puntos. Las hadas existen, los duendes existen. Yo no sé si eso que yo en su momento vi fue las hadas o un duende, pero yo les voy a comentar. Una vez yo fui a hacer un despojo a un restaurante. A mí lo que les comento y lo resumo esto, fue muy complicado realizarlo, pero las energías no eran agresivas, lo cual a mí me sorprendía bastante, porque no movían nada, no trataban de sacarme, no trataban de asustarme, pero yo no podía sacar eso, realmente no podía sacarlo. Cuando yo me acerqué a un punto en donde dije, aquí hay que continuar con el ritual porque realmente era complicado, quitan una alfombra y entonces yo veo ahí un triángulo, unos símbolos que eran acerca de un templo espiritualista mariano, me parece. Si estoy mal, seguro alguien aquí me pueda corregir. Y entonces yo le pregunté a la dueña, oye, ¿aquí qué hacían? Porque esto que estoy viendo de aquí es un símbolo de tal. Me dice, es que aquí era un templo espiritualista. Le dije, oye, ¿y por qué no me dices eso? O sea, antes de yo empezar a ver esto, pues sí noté yo presencias, claro que había presencias. Pero en primer lugar, no son las presencias negativas. ¿Qué se tiene que hacer? O sea, en ese momento se tiene que hacer pactar con estas energías porque están viviendo ahí, no están haciendo daño a nadie y pueden ser utilizados a favor. Pueden hacerse, digamos, pactos positivos con ellos. Fue lo que realmente se realizó en ese ritual. Y en ese entonces se llevaba una iPad.
se grabó el ritual que se estaba haciendo, porque muchas veces también, y esto es muy importante, cuando vean presencias, graben. Hay veces que salen cosas muy interesantes. Entonces yo vi una luz como una luciérnaga, lo que también le pueden llamar lo que son los famosos orbs. Y se veía en la cámara que se movía por todos lados. En ese momento a mí se me figuró como, bueno, es una luciérnaga, pero tal vez algunos magos, algunos brujos en la antigüedad, a estos orbs, a estas energías que eran positivas porque realmente no estaban haciendo daño, tal vez le denominaron hadas. Para mí simplemente pues es una manera de manifestación de la energía que se le llamó así, se le puede llamar de cualquier forma, pero bueno, así se le conoce. No creo tanto en la mitología como tal de las hadas, así como lo mencionan, pero sí en lo que dicen que pudieran ser esos seres, como unas luciérnagas verdosas que están ahí y sí se mueven precisamente como si fuera realmente una luciérnaga o un mosquito prácticamente. Y en cuestiones de los duendes, una vez que yo sé que escucha este programa, no voy a mencionar su apellido porque es un apellido muy poco común, entonces inmediatamente se podría reconocer, pero sí, el nombre sí es común. Un ahijado, un amigo llamado Fabián, él me comentó que había duendes en su casa. La verdad es que yo había tenido un caso anterior y esto para mí me representó algo muy interesante, porque ese caso yo no lo había atendido, pero yo lo había analizado, en donde comentó una persona que había duendes en un lugar. Y entonces, como yo la verdad soy a veces muy incrédulo de muchas cosas, le dije, bueno, ¿y cómo son? Dices que no se alcanzan a ver, pero nos dijo un brujo que son duendes. Yo dije, bueno, ¿y qué hacen? Descomponen los aparatos eléctricos. A mí me llamó mucho la atención porque pues yo precisamente dije, bueno, pues mándenlos a arreglar. Es que ya se arregló el refrigerador y a tener una tienda ya arreglamos el otro refrigerador y se descompuso y se descompuso también lo que es la licuadora. Entonces yo lo que les propuse, porque ellos me pidieron mi ayuda, les dije, bueno, ¿y por qué no llamaron a un eléctrico? Probablemente las instalaciones estén mal, estén haciendo un falso contacto o simplemente lo que es el voltaje de la energía puede llegar mal. Es que vamos a empezar a ver los puntos más lógicos. Hicieron caso precisamente. El rollo es que a mí me llamó la atención, no sé el por qué, si hay algún eléctrico, alguien que sepa de esto. Él, para poder hacer lo que hizo, su cableado, su reparación, echó azufre y sal. Y sí, efectivamente, eso ayudó bastante a que las cosas no siguieran de la misma manera. ¿Por qué me llama mucho la atención esto? Porque cuando uno va a hacer algún exorcismo o algún círculo de protección, y esto que no esté en la santería, no esté en el palo mayombe, o puede ser que, o sea, no necesariamente tiene que estar. Si lo está, no hay ningún problema, también lo puede hacer porque esto es universal. Me llama mucho la atención porque realmente se utilizan lo que son círculos en donde se echa azufre y se echa sal. Esto es bien interesante. Yo lo he hecho, vamos, en exorcismos cuando he hecho círculos de protección. Y me llamó la atención el por qué lo estaban haciendo. Realmente me gustaría que alguien, si me pudiera decir, un eléctrico o algo así, el por qué se utilizan estas sustancias. El punto es que cuando Fabián me dice que hay un duende, yo le empecé a hacer varias preguntas en relación a lo que yo sabía del otro caso. El punto es de que todas eran afirmativas. La descomposición de los aparatos eléctricos, ciertos como pisaditas, ciertas cosas. Y entonces, y esto sí lo puedo decir, porque realmente vamos que yo no soy preparado, no soy así como un cazador de duendes. Se pusieron lo que son semillas de girasol, porque eso yo lo vi en un libro, vamos, esto sí lo puedo decir. Y hay quien me critique que diga, es que lo sacas de libros. Bueno, vamos, es que yo no conozco otro lugar o algún experto en duendes, realmente, porque en primer lugar yo ni siquiera creía en los duendes. Yo sé que ahí en Pachuca hay muchas, hasta fotos o imágenes, pero bueno, eso podemos siempre darle una explicación lógica. El punto es que sí se comían las semillas. Y dejó unos escritos, yo espero que, porque dejó un lápiz y una pluma y y harina en el piso.
Y sí se vieron algunos efectos, sí se vieron algunas cosas. Y dejó unos escritos que ojalá que los tenga, y si me los permite mostrar yo los daría. Y a mí me llamó mucho la atención. Yo no quiero dudar de él porque no tendría el por qué mentirme. Sin embargo, yo me reservo mi creencia acerca de estos espíritus porque, vamos, yo soy una persona que, si bien me dedico a esto, siempre trato de todo ver a la lógica, porque existen los brujos que van en serio, los fanáticos o los que les gusta el sancocho. A mí realmente todo me gusta explicarlo primero por partes lógicas y después ya, vamos, si ya rebasa la lógica. A ver, ¿cuándo sabemos que es un fenómeno paranormal? Cuando ya las cosas que hace la persona o suceden en un lugar ya van más allá de toda explicación. Si se rompe el trastero, si se rompen los vidrios, si los objetos vuelan, que eso sí me ha tocado ver, si la persona hace cosas o movimientos muy raros o cosas que realmente físicamente no se podrían hacer. Obviamente ahí sí ya estamos ante un fenómeno que es paranormal. Y la palabra paranormal significa precisamente que es algo que no es normal. O sea, parecería muy tonto el significado, pero es eso. Entonces, cuando algún fenómeno no recibe los elementos o los, no contiene aquellos elementos de una realidad normal y lógica, claro que es un fenómeno paranormal. Las posesiones y demasiadas cosas que yo he visto, bueno, ahí sí ya ni modo que si lo que veo no lo creo, bueno, entonces ¿quién chingos me va a hacer que yo lo crea? Hay cosas muy fuertes, por eso a mí me gusta siempre, cuando yo leo estos libros, siempre bajarlos y decir, a ver, vamos a ver. En primer lugar, el Rey Arturo es un mito. En segundo lugar, muchos de los que son hadas pueden ser energías que mitológicamente se pudieron llamar como tal hadas, porque también a mí me gusta mucho estudiar las mitologías. Y los duendes, pues de igual forma, ¿no? O sea, sin embargo, aquí yo dejo esto, yo no digo que esta es mi postura de creer no, sí o no. Yo he dicho nada más lo que yo he visto, que para mí es simplemente la forma en la cual se representa la energía. Y aquí pues se le han dicho de muchas maneras como este tipo de seres espirituales. También nos dice que la hechicería del hechicero es la más exacta que hay. Por tanto, se declaró que la hechicería era más perteneciente a los hechiceros que a cualquier otro ser del mundo, y que los hechiceros poseían más fuerza que la hechicería que los magos o los brujos. En tiempos del siglo VIII, la hechicería ya era de los hechiceros y nadie se las podía quitar. Por eso es que cada mago y brujo poseen una definición de mago y brujo, a su vez el hechicero. La hechicería de hechiceros se ha convertido en la nueva moda en el siglo XVIII y XIX y en el XX, y aunque también se sugiere que será en el siglo XXI, aunque todavía no se ha comprobado, tal vez usted esté usando alguna escoba voladora de esas épocas. Es un buen libro, vamos a continuar un poquito. Sin embargo, vamos a entender esto. Estas son las clasificaciones que están haciendo esta persona. ¿Cuáles serían las mías? ¿Okay? Para empezar, un hechicero es aquel que va a conjurar las energías para poder tener dominio sobre voluntades o sobre las personas o modificar los acontecimientos, ¿okay? Y esto puede también realizarse de formas positivas o negativas dependiendo ya el albedrío del mismo. También puede tener espíritus que lo hagan adivinar y desarrollar poderes que sean de la propia naturaleza. El mago para mí es aquel canalizador de esa energía. La magia es una energía que está en todo. Simplemente es una energía que habita y hace que todo se mueva, que es como si fuera realmente, vamos a poner que la magia de la energía que está en todo. Y el mago, por medio de sus prácticas o rituales, puede canalizar esa energía y la puede utilizar para modificar a voluntad los hechos. Como es arriba es abajo. Y no solamente estamos hablando de planos físicos. Recordemos que en el mundo espiritual, en una cuarta, quinta dimensión, existimos nosotros, pero existen todas nuestras posibilidades. Les voy a poner un ejemplo. Yo ahorita tengo varias posibilidades, pero voy a elegir solamente una. Puedo yo continuar con el programa, que es lo que yo pretendo hacer.
Puedo yo ponerle pausa, puedo yo dejar de grabarlo, puedo yo borrarlo, puedo yo continuar diciendo otras cosas, puedo yo decir, ay, ¿cómo fueron los partidos de fútbol americano? O puedo decir la guerra que en Irán o Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Puedo irme a dormir, puedo irme a jugar, puedo irme a leer un libro. Tengo muchas posibilidades, puedo salir a fumar un cigarro, puedo comer, puedo meditar, puedo ir con la prenda, puedo ir con los santos. Tengo muchas posibilidades, pero voy a elegir una. Ya les dije cuáles, les anticipé. Voy a continuar con el programa. Pero en esa cuarta, quinta dimensión, esas posibilidades van a seguir ahí. Es un campo en donde todo está en potencial. La energía es lo mismo. Nuestro destino está en potencial. Si bien todo el destino y todo el mundo se mueve por argumentos determinísticos, o sea, la Tierra va a seguir girando, el Sol va a seguir saliendo después del lunes, bien del martes, y el destino y nuestra vida ya prácticamente está dicho, porque obviamente también, imagínense cuántas moléculas tienen ustedes, millones, y todas ellas tienen un movimiento determinado y un ciclo determinado. Y si nosotros contenemos órganos o moléculas que se pueden medir por medio de ciencias determinísticas, incluso la física clásica, ya no hablemos ni siquiera de la cuántica, vamos a hablar de la pura física cuántica, de la física clásica. Entonces, ¿tú crees que tu destino ya no está hecho? Claro que existe la manera de poder modificar en parte ciertas cosas. Para mí el libre albedrío es querer hacer o no hacer lo que debes de hacer. Y si tú no haces lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer, la vida lo va a hacer por ti y es mejor entonces que tú lo hagas. Entonces la magia es la energía que está en todos lados, esa información que está en todas partes. Y el mago, por medio de sus procedimientos, va a lograr hacerte ya un registro o canalizar esas energías necesarias, mezclando hierbas, plantas, haciendo los sacrificios animales, para que entonces tú puedas quitarte aquellas energías negativas, aquellas cosas que te están afectando y te puedan canalizar de una forma totalmente diferente y ayudarte. Entonces, aquí hay que ver también las definiciones, porque acuérdate que estamos viendo el libro, pero no todos los libros. Lamentablemente es muy complicado encontrar libros reales en donde podamos nosotros ver siguientes cosas, o sea, cosas importantes. Pero es por eso que estamos haciendo este ejercicio. Hay que leer de todo. Y como en todo, siempre vamos a encontrar cosas que son buenas o que son importantes. Sigue continuando, que nos dice: la brujería, también llamada Wicca, simplemente destreza. Y la brujería realmente no solamente es la Wicca. La brujería puede ser en todos aspectos. Simplemente la brujería eran aquellas prácticas espirituales que hacían las personas que no eran de una religión católica, los llamados bárbaros, los llamados paganos. Dice que es la parte del movimiento religioso dinámico contemporáneo conocida como paganismo, y que se aplica a las idolatrías o politeístas, especialmente a los antiguos griegos y romanos, así como al infiel no bautizado. Es una religión centrada en la naturaleza y que honra ocasionalmente a una diosa y normalmente a un dios, y usa la magia como herramienta de transformación personal y global. Yo aquí más bien le llamaría como un culto, no una religión. Utiliza normas religiosas, tradicionales, políticas, científicas a lo largo de la historia, desde el culto a los dioses, la astrología, la psicología de Jung, el feminismo y la física cuántica. Aquí ya estamos viendo que el libro se toma un poquito ecléctico, ¿no? Dice que busca el equilibrio en todos los aspectos de la sociedad y da sentido a la vida misma, preguntándose su significado. En resumen, mantiene una posición positiva en la vida y potencia la espiritualidad. Esto es una visión, digamos, positivista, porque la brujería también es aquella energía que se puede utilizar al albedrío y modificar de forma positiva o negativa todos los aspectos. Ahora, recuerden que a todas las personas que no eran católicos, independientemente que eran videntes, herbolarios, que eran canalizadores, todos de alguna forma, no importaba, eran llamados brujos. Entonces, en sí, incluso ya hemos hablado un poquito de lo que es la brujería.
es aquel que es un brujo, es aquel hombre de conocimiento que sabe dónde está parado y utiliza su conocimiento y su energía para poder influir en la realidad. ¿Ok? Entonces, también la brujería pues, se puede basar en muchísimos aspectos en donde se van a utilizar elementos como talismanes, elementos, símbolos, hierbas. Y ya posteriormente después fue mal vista o satanizada con el catolicismo y ya la brujería se decía que eran cuestiones del diablo, porque recuerden que todo lo que es satánico, todo lo que es diabólico, es simplemente aquello que no es católico. Entonces, como la religión católica dominaba, pues todo lo que no era católico le decían, pues tú eres un brujo. Oye, yo curo con hierbas, eres un brujo. Oye, yo sé de química, eres un brujo. Oye, yo sé de medicina, eres un brujo. Oye, me gustaría diseccionar a una persona para saber de anatomía, eres un brujo. Oye, yo sé el conocimiento para poder crear algo por medio de ciertas cosas. Bueno, entonces eres un brujo, y eso siempre son las cosas que están imperando en esta parte. ¿Ok? Hay una parte bien importante. Si nosotros nos damos cuenta, la brujería siempre la vamos a ver, el brujo, en aquellos lugares en donde vamos a ver comunidades o lugares rurales. Esto estamos hablando de forma histórica. Las cosas actualmente pues han cambiado. Y entonces eso se realizaban en esos lugares. Obviamente en esas partes predominaban lo que eran las supersticiones y, por ejemplo, el mito de los vampiros, o de Lilith, que aquí también en Palo Mayombe y Santería tienen un nombre que, bueno, no precisamente no es un vampiro, pero son precisamente las brujas de la noche, o son precisamente aquellos espíritus que ahorita no me acuerdo, que afectan a los niños. Y en ese tiempo, como había mucha mortandad, no había un método científico. Que guste o no, ahorita el método científico es lo mejor que tenemos como para poder entender la realidad. Si bien tiene sus fallas, bueno, ahorita es lo mejor que tenemos. Entonces, a esa mortandad de los niños por medio de, ya sean epidemias o enfermedades, no se les podían explicar. Y entonces, pues, en esos lugares, en los pueblos, le llamaban brujería. Cuando había apneas de sueño o parálisis también, decían que eran los espíritus que afectaban a la persona. Entonces, prácticamente cualquier cosa que era diferente, deformaciones físicas o malogramientos, en esas comunidades eran atribuidos a los brujos, a los espíritus negativos. Y entonces es donde entraban los brujos. Y obviamente pues de ahí tenemos que las sábilas, que las listones rojos, que las tijeras, que los ajos, que poner ciertas cosas en la cama, que demasiadas cosas que se utilizan para poder, que utilizaban los brujos, obviamente. Y en cambio, por ejemplo, el hechicero ya era como aquella persona un poco más instruida, que buscaba por medio de los libros, de los conocimientos antiguos, evocar y conjurar aquellos energías o espíritus a su favor. Entonces sí podemos nosotros tomar en cuenta eso. Lamentablemente la historia siempre nos habla que han sido cultos de forma negativa, pero sabemos que no es así. En realidad, la brujería, la hechicería y la magia son aquellos elementos que se pueden utilizar y formas diferentes para poder canalizar lo que son las energías. ¿Qué quiere decir esto? Todas son prácticas energéticas. Llámanle santería, llámanle tarot, llámanle Palo Mayombe, llámanle Wicca, llámanle magia tradicional, llámanle talismanes, llámanle como sea. Son diferentes formas de abordar el uso de la energía y dirigirla hacia una voluntad, entendiendo a la naturaleza y obteniendo de la misma la sabiduría. ¿De dónde tiene Ifá su sabiduría? Es de la propia naturaleza. ¿De dónde obtiene el palero su conocimiento y su poder? Es de la propia naturaleza. ¿De dónde obtiene el tarotista ese conocimiento? También de la naturaleza, vamos, la naturaleza humana, si lo queremos ver. Es ese viaje al inconsciente. Entonces, el mago, el brujo, el hechicero son diferentes formas, son personas
en base a sus conocimientos, abordan de forma diferente cada tema. La magia es esa energía y entonces el mago la busca canalizar a voluntad. El hechicero es aquella persona que con conocimientos más sintéticos, digamos más intelectual, logra canalizar esa energía. Y el brujo es aquella persona que está muy relacionada con lo que es la naturaleza y entonces también por medio de ese conocimiento va a buscar canalizar esa energía para lograr a voluntad sus efectos positivos o negativos. Esto es parte de lo que estamos nosotros viendo. Aquí continúa también diciendo que la magia se ha utilizado desde el principio de los tiempos y su poder es una cantidad grande y su suma es muy poderosa. La magia se considera la más poderosa del mundo, aunque existe la mística. Es precisamente eso, ¿no? O sea, la magia es aquella energía que yo estaba diciendo que está en todas partes del mundo. Y ya, bueno, aquí ya el libro vienen algunos rituales, algunas cosas, invocaciones. Pero bueno, como yo no soy de creer mucho en lo que digan los libros, lo voy a analizar en su momento y ya veo las cosas que pueden ser interesantes o no, y las que se pueden decir o las que no se pueden decir, ¿ok? Y vamos a ver. También nos habla acerca de las guardias mágicas, lo místico y lo oculto. Hablan de los pentagramas. Vamos, no es un mal libro. Lo puedo recomendar para que ustedes lo analicen, lo vean. Obviamente no hay que creer todo lo que viene aquí. Mezclan muchísimas cosas, talismanes, los alfabetos hebreos. Yo creo que para las personas que inician es un buen libro. Los símbolos, los ciertos elementos, el sabbat, la reunión de las brujas, algunos mitos, el encantamiento y consagración de ciertas piedras, hechizos. Vamos, es un libro que para entretener un rato y para tener cierto conocimiento general es bueno. Y ya si tú lo lees, pues ya tú me lo dirás. Repito el nombre del libro. Vienen invocaciones, demonios. El libro negro místico. Y es un libro que sí, para personas que están iniciando, quieran tener algún conocimiento de esto, lo pueden saber. Obviamente ya para gente experta, gente que ya esté muy metida en estos temas, pues le va a encontrar muchísimas cosas que no son así. Vienen invocaciones angelicales, fantasmales, de todo tipo. Y pues bueno, vamos, alguno que lo lea y se atreva a realizar esto, ya si tienen algunos resultados, pues ya saben que el Sendero de los Brujos es un canal muy abierto porque a nosotros nos gusta lo que son las investigaciones. Yo espero que este programa, que es un poco diferente a todo lo que también vamos haciendo ahorita, rompiendo un poquito el tema de la santería y de Palo Mayombe, de Ifá también te agrade. Recuerda que el Sendero de los Brujos es ecléctico. Aquí se manejan muchas mancias, hay muchos maestros entrenados, muchos tatas, hay santeros que están aquí y que obviamente pues estamos aquí para dar esos servicios principalmente. Porque eso sí, brujo, mago, hechicero, a bien como fin tiene que tener el ayuda hacia los demás. Eso es lo principal, el vencimiento del ego y la utilización del poder correcto para canalizarlo y para servir. El poder, si no es para servir, no entendería yo entonces para qué fuera. Para que yo quiero un poder para mí nada más para servirme. Esto sería un ego y chocaría totalmente con mis creencias. Es un libro bueno. Son temas que hay que abordar. Sí, tiene muchas fallas, como lo vemos, pero es interesante también. Es interesante también conocer y sobre todo hacer este tipo de lecturas, que ustedes me acompañan y que me dejen sus puntos de vista, que me comenten, que me compartan. También que compartan este programa, esta página, y que ustedes saquen sus conclusiones. ¿La magia existe? Claro que existe. La brujería es real, totalmente. ¿La hechicería es de verdad? Solo se los aseguro que sí. Pero es más de lo que dicen muchos libros. Lamentablemente no hay... es normal. Es como yo mis secretos nunca los voy a revelar en un programa o en un libro. Igual mis padrinos, porque son de boca a oído y solamente a quien los merece, porque sabemos que son reales.
También mucho de lo que podamos nosotros encontrar, lamentablemente el 99% de lo que encontremos en internet o en los libros, pues no crean en todo eso, porque yo siempre les he dicho, ustedes creen que un buen mago podría revelar sus secretos. Vamos, nunca lo haría. Y no por ego, porque no sabemos cómo pueden ser utilizados. No sabemos realmente. Para eso nosotros preparamos a las personas, seguimos con su camino y los ayudamos. Porque no porque te rayemos como tata o te corones como santero, te hagas babalao, ya realmente tienes el poder. Tú puedes ser santero por salud, o te pueden haber hecho tata porque tu vida era un desmadre y tenían que ayudarte por medio de los espíritus, pero eso no quiere decir que ya puedes ser oficiante. Ser un padrino, ser un tata oficiante requiere de mucho conocimiento, de mucho esfuerzo, de mucha práctica, de mucha ética, de muchos sentidos, de muchas cosas. Bueno, de nueva cuenta, yo me despido de todos ustedes y les recuerdo que están aquí, en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias.